Hola opoguerreros. Hoy veremos varios temas interesantes relativos a los delitos contra la libertad sexual. Primero. Agresiones sexuales. 2. Abusos sexuales. 3. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. 4. Acoso sexual. A menores de 16 años. ¿Qué decir que no se sepa de los depredadores sexuales? Los enfermos dentro de la pedofilia que ven algo realmente repugnante en mentes normales, como interesante. El deber de perseguir y hacer justicia a todos los enfermos que acosan a menores. Aquellos que lo hacen directamente por medio de contados docentes, profesores que se descubren y condenan entre todos, y otros que se descubren en la Iglesia Católica, pero son protegidos por otros, aunque sí que se reza para que no suceda. Supongo que eso de rezar por las almas de los pedófilos entra dentro del sarcasmo eclesiástico, pues la justicia debe ser para todos igual. Buenos profesionales del mundo del cómic, representan estos terribles hechos con viñetas. Es mejor un padre en la familia que un doctor en la casa. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Vas a salvar almas. Tengo miedo. Para que se le quite el miedo, necesito que venga aquí todos los lunes a las 5 de la tarde para que reciba ayuda espiritual. Estar con nuestro amado Padre es una gran oportunidad. Tienes que prometerme que te vas a portar bien. ¿Sabe por qué fue mi elegido? Recibí una señal del cielo. No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo porque es algo muy especial entre usted y yo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Necesito que usted tenga toda la confianza en mí. No quiero volver a ver que te dejas maltratar así por nadie. Y he sido víctima de violación y abusos sexuales por parte de un cura de la Iglesia Católica. Una tarde, que recuerdo que era noviembre y que era invierno, me vi con este señor encima, metiéndome las manos en mis partes íntimas, metiéndome la lengua en la boca y teniendo lo que yo sé hoy en día que era un orgasmo. Recuerdo la sensación de asco, el pánico, la necesidad de salir corriendo porque yo creía que me iba a morir. Este señor era de absoluta y entera confianza de mis padres. Mi completo asco a todos los pederastas. A los que se disfrazan en las redes sociales, haciendo la vida imposible a los menores. Sepan estos enfermos que siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también saben disfrazarse de menores y estarán ahí para ayudarnos a todos. Y a esa parte de la Iglesia Católica, que protegen a estos enfermos mentales. Has elegido sabiamente. En la sentencia del Tribunal Supremo 396/2018. Se especifica que cualquier acción que implica un contacto corporal inconsentido, con significación sexual, en la que concurra el ánimo tendencial ya aludido, implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre, y como tal, ha de ser constitutivo de delito de abuso sexual, previsto y penado en el artículo 181 del Código Penal, sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad de dicha acción tenga reflejo en la de individualización de la pena. Cualquier acción no consentida de la víctima se considerará a tal caso como delito. Una aparente cachetada en el culo a una mujer u hombre en el ámbito laboral, en la calle, etc., si no es consentido, hace ya mucho tiempo que dejó de ser una gracia entre machotes o mujeres conquistadoras. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 1. El término indemnidad es difícil de interpretar. No obstante, con ello se extiende la protección de los delitos contra la libertad sexual a supuestos en los que es dudoso este BJ. En todo caso, comprenderá las agresiones sexuales a los menores que biológicamente no están desarrollados en su capacidad sexual, pues los ataques que reciben normalmente les afectarán en el desarrollo de su personalidad. El BJ protegido en estos delitos es la libertad de indemnidad sexual, con alguna precisión. También se protege la libertad en sí, pese a que la rúbrica del TIT 8 reza bajo el epígrafe, delitos contra la libertad de indemnidad sexual. 1. Agresiones sexuales. 1. Tipo básico el art. 178 cp. Castiga al que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, con pena de prisión de 1 a 5 años. BJ protegido es en primer lugar la libertad sexual.
Si bien también se protegen facetas relacionadas con la dignidad e incluso la salud de la víctima y la propia libertad en sí. Sujeto activo, empio, puede ser cualquier persona, lo mismo que el sujeto pasivo, con las excepciones que se verán al tratar los arts. 179 y 180 cp. El sujeto pasivo ha de ser necesariamente una persona viva, pues no son punibles estas conductas con cadáveres, necrofilia. Es posible la coautoría, así como la cooperación necesaria. La acción consiste en atentar contra la libertad sexual de otro con violencia o intimidación. Para la realización del delito es necesario que concurran elementos. 1. Objetivos, consisten en la conducta de carácter sexual realizada en el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Y 2. Subjetivos del injusto, caracterizado por la finalidad lúbrica que persigue el sujeto activo, el animus libidinoso. Es suficiente con que el sujeto conozca que realiza un acto sexual sin consentimiento del sujeto pasivo. Los delitos contra la libertad sexual pueden cometerse en comisión por omisión, siempre que exista una persona garante que tenga el deber de impedir el delito. Se requiere que la agresión sexual se lleve a cabo con violencia o intimidación. Es necesario, además, que se dé una relación de causalidad entre la violencia o intimidación y la conducta del sujeto. El consentimiento excluye la tipicidad, pues no se comete agresión sexual cuando la otra persona acepta la relación, siempre que el consentimiento sea válido. No lo es si se obtiene mediante violencia o intimidación, tampoco es válido el consentimiento otorgado por menor de 16 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Es irrelevante la condición del sujeto pasivo, ya sea el propio cónyuge o una prostituta. Formas de ejecución. El delito se consuma con la realización de los actos que el sujeto lleva a cabo sobre el cuerpo de la víctima con fines libidinosos. No es necesario que el sujeto consiga la satisfacción lúbrica o deseo sexual que perseguía. Es posible la tentativa, imaginable cuando el sujeto activo inicia el contacto con el cuerpo de la víctima, pero no consigue realizar los contactos que pretendía por impedirlo el sujeto pasivo con su resistencia o incluso por la intervención de terceros. 2. Violación. Dispone el art. 179 cp que, cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación. La conducta ha de ser con violencia o intimidación, y la pena será de prisión de 6 a 12 años. Sujeto activo del delito en el acceso carnal y penetración bucal o anal empio. Parece ser que solo puede ser el varón. La mujer puede ser sujeto activo como cooperadora en la ejecución de los hechos materializados por un varón, y con la introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal. Sujeto pasivo en todo caso puede ser la mujer, y el varón, en la penetración bucal o anal. No importa que se trate de una persona prostituida, de la persona con la que se convive o incluso la propia esposa. En los supuestos de acceso carnal, aunque empio se excluye como sujeto activo del delito a la mujer, es posible que ésta lo cometa obligando al varón. Por acceso carnal se entiende la conjunción del miembro viril masculino a través de la vía vaginal. Estas formas impiden que el delito pueda ser cometido entre mujeres. Es posible la tentativa, que tendría lugar, entre otros supuestos, cuando la resistencia de la víctima lleve al autor al abandono de la agresión. Para la consumación es suficiente la penetración parcial. 3 supuestos agravados se contemplan en el artículo 180.1 cp que dispone: las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de 5 a 10 años para las agresiones del art. 178, y de 12 a 15 años para las del art. 179 cp, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, conceptos imprecisos que conllevan una gran inseguridad jurídica. Empio, cualquiera de las agresiones sexuales contempladas en los arts. 178 y 179 cp tienen carácter degradante o vejatorio. Sin embargo, al hacerse referencia expresa a particularmente puede entenderse que se trata de supuestos muy cualificados, como podría ser cometer los hechos en público, para desprestigiar a la víctima, etc. Segunda. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas para la consumación del delito, es suficiente con que uno de ellos realice directamente la conducta libidinosa sobre la víctima, pudiendo intervenir los otros como cooperadores en la ejecución del delito. Tercera. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable,
por razón de su edad, enfermedad, discapacidad, situación salvo lo dispuesto en el art. 183 habrá que pensar en personas desvalidas, con difícil situación económica, adicción a sustancias estupefacientes, padecer determinados problemas de personalidad, etc. Cuarta. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima no es suficiente con la relación entre las personas que se indican, sino que es necesario que el sujeto activo aproveche la situación especial que tiene respecto de la víctima. Quinta. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los arts. 149 y 150 cc, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas, se está aquí agravando la intimidación por el uso de medios especialmente peligrosos, lo cual puede resultar excesivo. Se puede violar el pio de non bis in idem, pues se está valorando dos veces la intimidación, una en el tipo básico del art. 178 y ahora en la circunstancia quinta del artículo 180.1 para agravar la pena. Concurrencia de circunstancias. Según el artículo 180.2, las penas previstas en este art se impondrán en su mitad superior, si concurriesen dos o más de las anteriores circunstancias. Las circunstancias del art. 180 que agravan la pena juegan como especiales, sin estar sometidas a las reglas grales. Para la aplicación de las penas de los arts. 66 y SS. Del CP. Las circunstancias genéricas de los arts. 21, 22 y 23 no pueden valorarse conjuntamente con las del 180 a efectos de 1 RPP. Derecho Penal 2 Juan Bueno 45 aplicar las reglas del art. 66. Si concurriere alguna circunstancia genérica en estos casos, operará con independencia de las especiales, una vez que se haya fijado la pena en los supuestos agravados de las agresiones sexuales, siempre que no se viole el PPO. De non bis in idem. Es posible un concurso con otros delitos, especialmente con el de lesiones, detenciones ilegales, amenazas y coacciones. Habrá concurso medial con detención ilegal cuando la privación de libertad se exceda del tiempo necesario para cometer el delito de agresión sexual. Ofrece interés la cuestión del delito continuado, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que establece el art. 74. 2 Abusos sexuales cap 2 del TIT. 8 del CP. 1 Tipo básico. El artículo 181.1 CP. Castiga al que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, con la pena de prisión de 1 a 3 años. Eliminada la violencia o intimidación, que supondría un delito de agresiones sexuales, habrá que entender que la acción consiste en contactos con el cuerpo de la víctima con fines libidinosos sin que aquella sea consciente, como en el caso de un médico que abusa en un examen sobre el cuerpo del paciente, masajistas que realizan su función abusando del otro, etc. También se incluyen en la conducta típica otras formas de contacto sin que la víctima lo espere y sin tiempo a reaccionar, es decir, las realizadas por sorpresa o descuido de la víctima, abusos por sorpresa. 2 Abusos sexuales sobre personas privadas de sentido, con trastorno mental o anulando su voluntad mediante el uso de fármacos, drogas u otras sustancias según el artículo 181.2, a los efectos de la part anterior, se considerarán abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Pena: prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Por persona privada de sentido ha de entenderse toda la que se encuentre en situación de inconsciencia. El autor del delito ha de conocer esta situación y dolosamente aprovecharse de ella para ejecución de los actos libidinosos. Respecto al trastorno mental es necesario que el sujeto activo conozca esta situación de la víctima y abuse de la misma para la ejecución. Hay que acudir al art. 20.1. Para conocer lo que ha de entenderse como trastorno mental, psicopatías y oligofrenias, entre otras. 3 Abusos sexuales de prevalimiento por situación de superioridad. El artículo 181.3 CP castiga los abusos sexuales, cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Pena:
prisión de 1 a 3 años y multa de 18 a 24 meses. Estamos ante un supuesto privilegiado de difícil justificación si se tiene en cuenta, a. que el consentimiento se obtiene coartando la libertad de la víctima, aunque se valoren otras consideraciones, por lo que en cierto modo, supone un consentimiento viciado, próximo a las agresiones sexuales del art. 178. b. De otra parte, se establece la misma pena que para los supuestos más benévolos de abusos sexuales previstos en el art. 181. En el prevalimiento la voluntad está viciada y en la intimidación anulada. Para que se perfeccione el delito es necesario que el sujeto activo se encuentre en una situación de superioridad manifiesta, y que se aproveche de la misma. No se dará este delito si la relación sexual se lleva a cabo con posterioridad a que el sujeto activo pierda su situación de superioridad con respecto de la persona ofendida. Supuestos agravados, a parts 4 y 5 del art. 181 CP. A. Dispone el artículo 181.4 que, en todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de 4 a 10 años. B. Dispone el artículo 181.5 que, las penas señaladas en este art. Se impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia tercera o cuarta, de las previstas en el artículo 180.1. 1 RPP. Derecho Penal 2 Juan Bueno 46 Entendemos que este supuesto agravado viola el pio. Non bis in aidem, puesto que se valora dos veces la misma situación de la menor de edad de 13 años en el art. 180.3. Y 181.2, también en el prevalimiento del art. 180.4 y 181.3, pues a pesar de que aquí se dice, que coarte la libertad de la víctima, en realidad viene a suceder esto en todo caso, aunque no se recoja de forma expresa en el art. 180.44 abusos sexuales con mayores de 16 años y menores de 18 se castiga, en el artículo 182.1, al, que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de 16 años y menor de 18. Pena, prisión de 1 a 3 años. Los supuestos que aquí se castigan son todos aquellos que no consistan en acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal. A. Abusos sexuales mediante engaño. Para que exista delito es necesario que haya engaño, requisito de difícil concreción. Por engaño habrá que entender cualquier medio fraudulento que vicie la voluntad del sujeto, PJ falsa promesa de matrimonio. Sobre el concepto de acceso carnal, introducción de objetos y penetración bucal o anal se remite a lo expuesto en la violación lo mismo que en lo referente a sujetos activo y pasivo, acción y demás elementos de los delitos contra la libertad sexual. B. Abusos sexuales abusando de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima. Confianza e influencia son difíciles de concretar. Como autoridad a efectos penales ver art. 24 CPC, supuestos agravados según el artículo 182.2, cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Pena, prisión de 2 a 6 años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia tercera o cuarta, de las previstas en el artículo 180.1. 3 abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años cap 2 bis, tit. 8 del libro 2 del CP. 1 Actos contra la indemnidad sexual. Dispone el artículo 183.1, el que realizare actos de carácter sexual con menor de 16 años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor. Pena, prisión de 2 a 6 años. 2 Actos realizados con violencia o intimidación. Dispone el artículo 183.2 que, cuando el ataque se produzca con violencia o intimidación, el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor. Pena, prisión de 5 a 10 años. Este precepto viene a coincidir con el art. 178 CP donde se castiga sin especificar edad a los que atentare contra la libertad sexual utilizando violencia o intimidación. La pena en ese caso es de 1 a 5 años. Ahora se agrava por ser la víctima menor de 13 años. Campele a un menor de 16 años participar en actos de naturaleza sexual. Artículo 183.2 inciso segundo.
Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de 16 años participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. Pena de prisión de 5 a 10 años. 3 actos equiparables a la violación. Artículo 183.3, cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Pena de prisión de 8 a 12 años, en el caso de la part. 1 y con la pena de 12 a 15 años, en el caso de la part. 2. En el segundo supuesto la pena es más grave que en el homicidio, donde el tipo se castiga con pena de prisión de 10 a 15 años. Supuestos agravados. Según el artículo 183.4 CP, las conductas previstas en los 3 nos anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de tener un trastorno mental la hubiera colocado en una situación de total indefensión, y en todo caso cuando sea menor de 4 años. B. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas. El art. 180.1,2 tiene el mismo contenido, sin establecer ningún tipo de edad para la víctima. 1 RPP. Derecho Penal 2 Juan Bueno 47. C. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Coincide con el art. 180.1,1 aunque sin especificar la edad de la víctima. D. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, como la víctima. Coincide con el art. 180.1.4, aunque aquí se contempla como autores a los descendientes. E. Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la o salud de la víctima. El art. 180.15 contempla las situaciones en las que se puede poner en peligro la vida de la víctima. F. Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminales, art. 570 CP, que se dedicaren a la realización de tales actividades. Delitos cometidos por autoridad, agente de esta o funcionario público prevaliéndose de esta condición, estos supuestos se contemplan en el artículo 183.5 CP, que dispone, en todos los casos previstos en este art., cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Determinar a un menor participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual, se castiga en el art. 183 bis. Pena de prisión de 6 meses a 2 años. Supuesto agravado dispone el párrafo segundo de este art. Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales aunque el autor no hubiere participado en ellos. Pena de prisión de 1 a 3 años. Contacto con menores de 16 años a través de cualquier sistema tecnológico de información con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos de los arts. 183 y 189 se castiga en el art. 183 ter 1 al que, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los arts. 183 y 189 CP, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Pena, prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. El legislador busca la protección de los menores frente a las personas adultas que a través de los medios indicados buscan la confianza de estos concertando encuentros con la finalidad de conseguir actividades sexuales. Supuestos agravados. El art. 183 ter 1 dispone que, las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Contacto con un menor de 16 años a través de Internet, teléfono o cualquier otro medio tecnológico de información y comunicación, se castiga en el art. 183 ter 2 al que, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca una menor. Pena de prisión de 6 meses a 2 años. El consentimiento art. 183 quater,
el consentimiento libre del menor de 16 años, excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este cap, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. No lo circunscribe a jóvenes menores de 16, sino que pueden ser mayores. Se tendrá en cuenta a. La proximidad de la edad. Y b. El desarrollo y madurez, lo que resultará complejo de confirmar en muchas ocasiones. 4. Acoso sexual. 1. Solicitud de favores de naturaleza sexual. El artículo 184.1 castiga, al que solicitare favores sexuales, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual. Pena: prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Los requisitos que se exigen son: a. Solicitar favores de naturaleza sexual. El tipo es muy abierto y puede ir desde el beso hasta las relaciones sexuales. El sujeto que solicita los favores puede hacerlo para sí o para un tercero, que incluso desconozca la conducta del sujeto activo del delito. Si la conoce la petición y hubo acuerdo entre ellos, los dos son coautores. También cabe la inducción y la cooperación necesaria. b. La solicitud ha de llevarse a cabo en el ámbito de las relaciones laborales, docentes o de prestación de servicios. Tales relaciones no son esporádicas, se exige que las mismas sean continuadas o habituales. La solicitud ha de darse entre compañeros, en nivel de puestos similares o distintos, siempre que el sujeto activo no se encuentre en una situación de prevalimiento, aunque cabe la solicitud del inferior sobre el superior. No se comete este delito si no existe relación laboral, docente o de prestación de servicios. c. El comportamiento de solicitud de favores de naturaleza sexual ha de provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Para la perfección del delito es suficiente cualquiera de estas situaciones, aunque pueden concurrir las tres. Será difícil precisar cuándo se da la situación objetiva y gravemente intimidatoria, sin olvidar que en tales situaciones podemos estar ante un delito de amenazas condicionales de los ARPS. 169.1 o 171.1 CP, sobre lo que se volverá al tratar del concurso. Hostil equivale a desfavorable, incompatible y humillante a degradante. El BJ protegido es la libertad sexual. Sujeto activo y pasivo puede ser cualquiera que se encuentre en la situación prevista en el texto legal como consecuencia de la relación laboral, docente o de prestación de servicios. Empio, están situados al mismo o similar nivel profesional, aunque cabe también el acoso por parte del subordinado respecto de sus superiores. 2. Acoso sexual de prevalimiento. El artículo 184.2 castiga supuestos en los que el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácita de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pudiera tener en el ámbito de la indicada relación. Pena de prisión de 5 a 7 meses o multa de 10 a 14 meses. El sujeto que solicita los favores sexuales ha de actuar de una de estas formas, prevaliéndose de una situación de superioridad, de la que es consciente y se aprovecha, o mediante el anuncio de causar al sujeto pasivo un mal relacionado con las legítimas expectativas que se tengan en el ámbito de la relación laboral, docente, etc. La consumación del delito tiene lugar en el momento en que llega a conocimiento de la víctima la petición sexual bajo el anuncio del mal relacionado con las legítimas expectativas de la misma. Es difícil que se dé la tentativa, si bien cabría en el caso de que la oferta se haga, por ejemplo, mediante carta que no llega a su destinatario. Es necesario que el sujeto activo conmine con un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de sus relaciones con él, por lo que serían impunes las peticiones con ofrecimiento de algo que favoreciera a la víctima y a lo que legalmente no tendría de. Si este ofrecimiento es mediante engaño, no concediendo lo prometido, si se consigue la relación sexual con persona mayor de 13 años y menor de 16, la conducta sería la castigada en el art. 182 CP. De no haberse incorporado este delito al CP, estas conductas serían constitutivas de un delito de amenazas condicionales de los arts. 169.1 o 171.1. Teniendo en cuenta la gravedad de las penas para algunos de los delitos contra la libertad que se recogen en el CP, el acoso sexual resulta privilegiado en algunos casos frente a las amenazas. Ahora,
el acoso sexual sería de aplicación preferente a las amenazas por ser ley especial, siempre que no se consiga el fin contra la libertad sexual que se persigue. Supuestos agravados. Dispone el artículo 184.3 que, cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación. Pena, prisión de 5 a 7 meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apart. 1. Y de prisión de 6 meses a 1 año en los apart. 2 de este art. Concurso, si la víctima accede podemos estar ante un delito de los arts. 178.0.179, abusos sexuales del 181.3, o bien, ante amenazas condicionales de los arts. 169.1 o 171.1, castigándose por el delito que tenga pena más grave, en base a lo que dispone el art 8.4, pues estamos ante un concurso de leyes. Por tanto, a veces podemos estar no ante un delito de acoso sexual, sino ante un delito de amenazas o agresiones sexuales del art 178, violación del 179, o abusos sexuales del 181.3. Has elegido sabiamente.